Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un nuevo vídeo de contenido Swiftie que, madre mía, yo de verdad que cuando me abrí el canal no pensé que fuese a hacer tantos vídeos sobre Taylor Swift, pero chica, ¿qué te digo? Si es el mes del Eras Tour, pues eso es lo que toca, contenido Swiftie, que además yo me lo paso fenomenal haciéndolo. En el vídeo de hoy os quiero contar todos los libros que han salido o van a salir este año 2024 sobre Taylor Swift. Este vídeo se me ocurrió a raíz de un comentario que María me dejó en el blog de The Torture Poets Department y la presentación del libro Taylor Swift, un diario Swiftie. Os lo dejo en la i por si no lo habéis visto porque está muy chulo. Y dije, oye, es cierto que van a salir un montón de libros este año y creo que puede ser buena idea. Vale, los vecinos bajando las persianas. Creo que puede ser buena idea hacer un vídeo recopilatorio contándoos todos los libros que van a salir este año sobre Taylor Swift para que tú no tengas que hacer esa investigación. Así que aquí estoy yo para contártelo. Creo que es un contenido interesante tanto si eres Swiftie y te apetece tener libros, tanto como si eres una persona que tiene un amigo, familiar, conocido Swiftie y tienes que hacer un regalo. Pues esto te va a venir muy bien porque hay aquí libros muy interesantes y que, te lo digo yo, soy muy fan de Taylor, es una apuesta segura. He decidido ordenarlos de forma cronológica, de tal manera que voy a empezar por los que primero salieron, así que nada, no me enrollo más y vamos con el vídeo. El primer libro que he encontrado se trata de Fenómeno Taylor Swift, de Yeray S. Iborra. Este libro se publicó el 28 de febrero por la editorial Silex Ediciones y cuesta 20 euros. Este libro yo no lo conocía cuando empecé a hacer el vídeo y creo que es el que menos me llama la atención, no lo sé. Me da la sensación de que lo ha escrito una persona que no es fan de Taylor Swift. El autor, por lo que he visto, es periodista y profesor y simplemente se preguntaba qué es esto del fenómeno Taylor Swift, ¿no? ¿Por qué Taylor Swift levanta estas pasiones y mueve masas? Es que me ha llamado la atención y por eso digo que creo que a lo mejor el autor no es fan. Por la sinopsis, la voy a leer las partes que digo, uy, esto me huele a que el hombre no es fan. Taylor Swift es la persona del año, lo dice Time, hará la gira de la era, eso lo dice ella y las cifras, pero la americana, eso lo dicen muchos otros, no tiene la mejor voz, ni las más logradas melodías, ni las historias contadas con más maestría, ni las coreografías más vistosas. Definitivamente, siquiera tiene los mejores temas. ¿Perdón? Yo he leído esto y he dicho, esto no lo ha escrito un Swiftie, pero bueno, tendrá su público. Pero ha cambiado las reglas del juego de la industria musical varias veces. Ha reventado todos los registros en listas, bla bla bla, tiene una comunidad de seguidores más bestia, los Swifties. Me da la sensación de que este libro es como alguien que intenta hacer un estudio objetivo del fenómeno fan de Taylor Swift, ¿no? Como el propio título indica. Puede ser interesante para los que somos Swifties ver opiniones más objetivas o de cómo se ve todo esto desde fuera. Si eres de los que está buscando un libro para regalar a una persona fan de Taylor Swift, tal vez este no es la mejor opción. El segundo libro de esta lista es Taylor Swift Icon, de Katie Sprinkle. Este libro salió el 27 de marzo y cuesta 16,95 euros. Os adelanto ya que es el más barato de toda la lista. Está publicado por Libros Cúpula y cuenta con un total de 112 páginas. Este libro yo sí he podido verlo en persona. Por lo que vi, te cuenta un poco su recorrido musical acompañado de fotos, son páginas a todo color de fotos suyas y te va contando pues eso, quién es Taylor, cómo se inició en el mundo de la música, qué cualidades son las que destacan en ella. Creo que ese es el mayor atractivo de este libro, ¿no? El poder tener fotos a todo color de Taylor. Por lo que he visto, esta autora además ya ha escrito más libros de este tipo de diferentes grupos de música, si no recuerdo mal de BTS, entonces siento que ya es como una autora experimentada en este tema y lo va a contar todo de una forma a lo mejor más objetiva, ¿no? No va a meterse como de forma personal por ser Swiftie y te va a contar sus experiencias, no. Lo cuenta más como una crónica periodista, al menos esa es la sensación que a mí me ha dado. El tercer libro de la lista y que ya está en camino hacia mi casa, con suerte cuando suba este vídeo ya lo tendré entre mis manos, es The Eras Book, un recorrido por la música de Taylor Swift de Neko Vidal e ilustrado por Inés Pérez. El libro salió el 3 de abril con la editorial Crossbooks, cuesta 17,95 y cuenta con un total de 144 páginas. Creo que este, por ejemplo, sí que es una buena opción para regalar a una persona a la que le guste mucho Taylor Swift. Neko Vidal, por lo que he visto, es un chico muy fan de Taylor Swift, pero que además es músico y es como bastante viral en redes sociales por hablar de Taylor y demás. Entonces me llama mucho la atención este libro por la perspectiva desde la que está escrito. No solo es un recorrido a través de todas las eras de Taylor, sino que también como que se focaliza especialmente como en cuestiones más de música, y a mí eso me gusta un montón, porque bueno, a mí también me encanta la música, entonces que un músico me hable de la música de Taylor Swift, a lo mejor desde un punto de vista pues más técnico, que técnico entre comillas porque es un libro totalmente accesible a cualquiera, me llama mucho la atención.
Por otro lado, creo que puede ser una buena idea si, por ejemplo, te acabas de adentrar en el universo de Taylor Swift, pues creo que este libro tiene pinta de estar muy bien porque te lo cuenta todo mezclando cosas más objetivas, me da la sensación con cosas más subjetivas, pues a lo mejor del autor y su experiencia siendo fan, que al final, si eres como muy fan, llevas muchos años siguiendo a Taylor, lo vas a enfocar todo de manera distinta a alguien pues que lo hace pues como una investigación periodística, pienso yo. Y también las ilustraciones son muy bonitas, entonces te da como ese confort al leerlo. El siguiente libro sí que lo tengo y os vais a hartar de mí porque ya lo he mostrado. Es el de Taylor Swift, un diario Swiftie. Está escrito por Marcos Bueno y Laia López, salió el 18 de abril con la editorial Alfaguara. Cuenta con 123 páginas y es de nuevo un recorrido por todas las eras de Taylor Swift, pero contado desde un punto de vista más personal. Marcos lleva siendo fan de Taylor Swift muchos años, entonces le da como ese toque como de intentar relacionar más con las experiencias vitales de cada persona. Entonces esto me parece como muy bonito y por eso se llama un diario Swiftie, pues un título súper bien elegido, porque da como otro punto de vista. Yo pienso que puede hacer que las personas que somos fans nos sintamos más identificadas al leerlo y nos haga recordar cosas pues de nuestra vida. También creo que es un muy buen regalo para una persona a la que le gusta Taylor Swift. El quinto libro de la lista se trata de Look What You Made Me Do, que significa ser fan en la era de Taylor Swift. Está escrito por Kat McKenna, sale a la venta el 14 de mayo, cuesta 20,50 €, lo ha publicado la editorial Tendencias y tiene un total de 365 páginas. Este libro es un poquito distinto a los anteriores y se trata, por lo que he podido ver, de una especie de ensayo en el que podemos adentrarnos en lo que es el fenómeno fan desde la óptica de Taylor Swift, que ahora mismo es como el máximo exponente del fenómeno fan, te diría. Por lo que he visto en la edición inglesa, ya que de la española aún no tenemos imágenes de cómo es por dentro, sí que tiene también pequeñas ilustraciones, cositas a color. Además es muy interesante porque no solo tiene la portada lila, sino que va a haber otras ediciones con portada rosa, verde y azul, de tal forma que puedes elegir la que más te guste. Eso me parece muy divertido y un detalle muy Swiftie. Por lo que he visto, la autora también es fan de Taylor Swift, entonces pienso que también le va a poder dar esa perspectiva más personal y como más, es que no sé cómo decirlo, como hacerlo con más cariño. Creo que puede ser un libro muy interesante, igual tanto si eres Swiftie, porque por lo que he visto, os lo dejaré aquí, los capítulos están como seleccionados con nombres o frases de canciones según lo que se vaya a hablar, y de hecho también parece que hace entrevistas a fans de Taylor para contar un poquito más como su perspectiva de la historia. El sexto libro es Taylor Swift, la era de la generación Swiftie, de Patricia Agüero. Saldrá a la venta el 15 de mayo y costará 19,95 €. Sale con la editorial Lumber y cuenta con 128 páginas. Este libro también es distinto a los anteriores porque es un cómic. Esto me encanta. Patricia Agüero es una ilustradora famosa en Instagram. Yo la verdad es que no conocía su trabajo, lo he conocido a raíz de conocer este libro y me ha llamado un montón la atención porque darle la perspectiva de ser un cómic me parece brutal y además por lo que he visto es bastante interactivo. Según lo que pone aquí, que tengo la sinopsis, el cómic pretende contar como la evolución de Taylor como artista, pero también como persona, analizando también los temas que suele tratar Taylor en sus letras. Aquí habla, pues, por ejemplo, de la autoestima, el amor tóxico, la identidad, la aceptación de una misma, la incertidumbre del talento. Podremos encontrar datos, listas, su vestuario, las canciones según los signos del zodiaco, anécdotas, curiosidades. Creo que puede ser un libro muy interesante y muy divertido. Del mismo modo, al ser cómic será a todo color, con buena encuadernación, de tapa dura. Y sinceramente, igual, tanto como el de Taylor Swift, un diario Swiftie, y de Eras Book, un recorrido a través de las eras de Taylor Swift, los tres son de autores nacionales, entonces me parece como buena idea apoyar el talento nacional y creo que son tres productos con buenísima pinta. Yo sin duda diría que estos tres son los que voy a tener sí o sí. Y llegamos al último libro que va a salir este año de momento sobre Taylor Swift, que se trata de El Taylorverso, la vida de Taylor Swift a través de sus letras. Está escrito por, y esto sí que lo tengo que leer porque es impronunciable, Satu Haminaho Fox. Saldrá a la venta el 16 de mayo con la editorial Plaza y Janés, costará 24,95 € y tiene 296 páginas. Promete ser el fanbook definitivo, un recopilatorio total de la vida de Taylor Swift, su carrera y su música a través también de sus letras, lo cual me llama mucho la atención porque al final sabemos que una de las cosas que más caracteriza el universo de Taylor es como el descifrar qué quieren decir las letras, las referencias a otros discos, a otras personas, a otras anécdotas, experiencias. Además vemos que es el más extenso de todos los que he mostrado, bueno, excepto el de Look What You Made Me Do, pero ese al ser más tipo libro o ensayo es distinto. Este además también está ilustrado con ilustraciones a todo color, por lo que he podido ver en la edición inglesa, en la lista previa de Amazon, pues sí, son todo páginas a
efecto de color, con muchos dibujos, muchas ilustraciones, también me llama bastante la atención. Así que quién sabe si también cae. Y pues nada, esos serían todos los libros sobre Taylor Swift que han salido o van a salir este año. Contadme si sabíais que existían todos estos libros o si conocéis alguno que yo no haya nombrado. Así podemos tener aquí recogidos en un mismo sitio todos para quien le interese. Y también decidme si os habéis comprado alguno o os pensáis compraros alguno, no sé. Eso sería todo por el vídeo de hoy, un vídeo muy Swiftie como me gusta a mí. Espero que os haya gustado, si es así no dudéis en dejarme un me gusta para que yo lo sepa y en suscribiros al canal para seguir viendo más vídeos de este tipo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.